Bienvenidos. En este video se estudia el procedimiento para la determinación de los valores de los parámetros híbridos. Valores de referencia para los parámetros híbridos. Los parámetros híbridos tendrán los siguientes valores de referencia para las tres configuraciones. H y E, que es la impedancia de entrada, tendrá unidades de ohmios, y para la configuración emisor común, un valor promedio es de 1.1 kiloohmios. Para la configuración base común, 21.6 ohmios, un valor pequeño, y para la configuración colector común, 1.1 kilo. El parámetro HF, que muestra la relación entre corriente de salida y corriente de entrada, para la configuración emisor común tiene un valor promedio de 50, para base común tiene un valor promedio de menos 0.98. El signo negativo de HFB para base común se debe al cambio en el sentido de la corriente de emisor. Para colector común, HFC tiene un valor promedio de menos 51. De igual forma, el signo negativo se debe al cambio en el sentido de la corriente de salida y de emisor. La relación inversa de voltajes, HR, para emisor común tiene un valor promedio de 2.5 por 10 a la menos 4. Para base común 2.9 por 10 a la menos 4, y para colector común es aproximadamente igual a 1. Para las configuraciones de emisor común y base común vamos a considerar que este parámetro HR tiende a cero. En los circuitos equivalentes, la fuente de tensión en la entrada se cortocircuita para simplificar el análisis de los circuitos, y la admitancia de salida, que tiene unidades de Siemens, para la configuración emisor común tiene un valor promedio de 25 microsiemens, para base común 0.5 microsiemens y para colector común aproximadamente 25 microsiemens. Con estos valores se puede calcular la impedancia de salida, que tendrá unidades de ohm. La impedancia de salida para emisor común tendrá un valor promedio de 40 kiloohmios, para base común 2 megaohmios y para colector común 40 kiloohmios. Determinación de parámetros híbridos. A continuación se muestra el procedimiento para determinar los valores de los parámetros híbridos en las distintas configuraciones. Emisor común. Recordando las ecuaciones que relacionan voltajes y corrientes en terminales de entrada y salida para la configuración emisor común son las siguientes. Estas ecuaciones se utilizan para determinar los cuatro parámetros híbridos: HIE, HRE, HFE y HOE. Para HRE generalmente es muy pequeño y se desprecia. Consideramos que HRE tiende a cero. Para HOE, de la ecuación 2 se despeja HOE como la relación de I de colector entre voltaje colector emisor cuando la corriente I de base es igual a C. Para determinar HOE de la curva característica de salida del transistor, se considera que IC, que es la componente de alterna de la corriente de colector, es igual a delta IC, siendo delta IC la variación de la corriente de colector en la componente de continuo, y voltaje colector emisor en alterna se considera igual a delta voltaje colector emisor en continuo, cuando I de base es constante. Todas estas variaciones se deben obtener alrededor del punto de trabajo, punto Q. Si graficamos la curva característica de salida del transistor bipolar, y en esta curva característica determinamos el punto Q de trabajo para voltaje colector emisor Q e ICQ. En esta curva seleccionamos la línea de I de base que pasa por el punto de trabajo, y sobre esta línea de I de base constante determinamos las variaciones delta voltaje colector emisor y delta I de colector, siempre alrededor del punto Q de trabajo.
Reemplazando estos valores en la ecuación para HOE, determinamos el valor de HOE para un transistor específico. Este valor de HOE es muy pequeño, entonces 1 sobre HOE, que es la impedancia de salida, tiende a, y en el análisis simplificado del circuito híbrido generalmente se desprecia este valor. Esta consideración se aclarará cuando se realizan los ejemplos respectivos. Para HFE de la ecuación 2 determinamos HFE como la relación entre I de colector e I de base cuando voltaje colector emisor es igual a C. Esta es una relación de componentes en alterna, recordando. Al igual que en el anterior caso, podemos determinar de la curva característica de salida HFE como la relación entre delta IC en continua y delta IB en continua cuando se cumple la condición de voltaje colector emisor constante. En la curva característica de salida del transistor, una vez que se determina el punto Q de trabajo para voltaje colector emisor Q ICQ, se determina las variaciones de delta IC y delta I de base. Se traza una línea vertical para que se cumpla la condición de voltaje colector emisor constante. De la intersección de esta recta con la curva para I de base se determina el siguiente valor de I de colector para determinar la variación de la corriente de colector delta IC. I de base 1 e I de base 2 se determinan de las intersecciones de la recta de voltaje colector emisor constante con la curva de los valores de I de base 1 y 2. Delta I de base será igual a I de base 2 menos I de base 1. Estos valores se reemplazan en la ecuación de HFE y se obtiene el parámetro híbrido HFE. Este parámetro HFE en alterna, en la práctica se observa que tiene el mismo valor de HFE en continua, al cual se denominó como el parámetro beta en una de las ecuaciones fundamentales del transistor. Un procedimiento sencillo para determinar HFE es utilizar los multímetros digitales, en los cuales se tiene la opción para la medida de este parámetro. Para HIE, de la ecuación 1, HIE es igual a voltaje base emisor dividido entre I de base cuando voltaje colector emisor es igual a C. HIE será igual a delta voltaje base emisor en continua dividido entre delta I de base en continua cuando voltaje colector emisor es constante. Se puede determinar estas variaciones de voltaje base emisor e I de base de la curva característica de entrada. Si determinamos el punto de trabajo en la entrada para voltaje base emisor Q e I de base Q, determinamos las variaciones delta voltaje base emisor para una curva de voltaje colector emisor constante y delta I de base siempre alrededor del punto de trabajo. Reemplazando estos valores en la ecuación para HIE, determinamos el valor de HIE para un transistor específico. Otro procedimiento alternativo para la determinación de HIE es calcularlo como la relación de derivada de voltaje base emisor respecto de I de base cuando voltaje colector emisor es constante, o sea, alrededor del punto de trabajo. El procedimiento alternativo para la determinación de HIE es un procedimiento analítico y es el que se utiliza generalmente. Para este procedimiento se determina la pendiente de la curva de entrada alrededor del punto de trabajo, que será la derivada de voltaje base emisor respecto de I de base. La curva característica de entrada, por analogía con la curva característica del diodo, se puede representar mediante la siguiente ecuación, donde I de base es igual a IS, corriente de saturación inversa, por E elevado a voltaje base emisor dividido entre BT menos 1. Si E elevado a voltaje base emisor dividido entre BT es mayor que 1, entonces se puede despreciar el valor de menos 1, dando como resultado que I de base es aproximadamente igual a I de S por E elevado a voltaje base emisor dividido entre BT. Si derivamos esta ecuación respecto de voltaje base emisor, se obtiene que derivada de I de base respecto de voltaje base emisor es igual a IS multiplicado por E elevado a voltaje base emisor entre BT por
1 dividido entre BT. En esta última ecuación podemos identificar que el término IS por E elevado a voltaje base emisor dividido entre BT es igual a I de base. Con esta simplificación, derivada de I de base respecto de voltaje base emisor va a ser igual a I de base dividido entre BT. Pero la relación que nos interesa es la derivada de voltaje base emisor respecto de I de base, que será igual a BT sobre I de base. Para el transistor, como IC es igual a beta por I de base y beta se indicó que es igual a HFE, entonces I de base será igual a IC dividido entre HFE. Reemplazando I de base en la última ecuación, HIE será igual a HFE multiplicado por BT dividido entre IC, con lo que determinamos la ecuación para el cálculo de HIE. En esta ecuación, HFE es igual a beta. Eso es todo por hoy. Gracias.